Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que esté disfrutando de un buen tiempo. Ya estamos cerca del verano, plena primavera, con días de calor. Es como un tiempo para comenzar a disfrutar del rico sol. Amén. Ya el frío se fue, ahora tenemos calor, ahora vamos a andar buscando un poquito de frío, de fresco. Bueno, espero que se encuentren muy bien todos, de salud, donde quiera que usted se encuentre. El Señor le esté bendiciendo, escuchando sus oraciones, atendiendo a sus peticiones y esté llenando su corazón y su vida de gozo, de contentamiento. Ahora nosotros vamos a compartir la enseñanza de hoy. Nos toca estudiar hoy perfeccionando la santidad. Vamos a estar estudiando santidad. Vamos a ver que la santidad es algo que a Dios le interesa mucho, porque en el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo tinieblas, y entonces el mundo entero está con filosofías, pensamientos lejanos a los divinos, a Dios. Y entonces Dios toma un pueblo para sí y lo aparta, lo saca. Y esto es santidad. Ahí esto es sacar para poner al servicio de, en este caso al servicio de Dios. Eso es santidad. Alguien consagrado, alguien apartado. Antes estábamos en el mundo y ahora Dios nos tomó, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Y en la luz ahora servimos a Dios, consagrados a Dios, en santidad y apartados de la contaminación del mundo. Con todo, a veces eso trae, digamos, una lucha, porque estamos en el mundo y hay situaciones, hay cosas que nos complican nuestra vida, y ahí tenemos una lucha, pero el Señor es el que nos ayuda para perfeccionar esta santidad. Por eso el estudio ahora habla de perfeccionando la santidad. El Señor nos apartó, ahora nosotros tenemos que aprender cómo vivimos sirviendo al Señor de la mejor manera, entregándonos en integridad, buscando al Señor de todo nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a ir al texto que se encuentra en segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, verso 14. Pablo habla de esta separación que Dios pide al pueblo. Dice así en el nombre de Jesús, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con los incrédulos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la introducción de la Escritura en cuanto Pablo nos habla de la separación que Dios pide, demanda para los creyentes. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos instruya, que nos bendiga y que nos sane si estuviéramos enfermos. Amén. A través de la enseñanza, la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, en el nombre de Jesús nos acercamos a usted para rogar, para pedir, Señor,
que su mano nos sea favorable en esta hora que estamos estudiando, Señor, prestando atención a la enseñanza, perfeccionando la santidad. Queremos, Señor, ser apartados para usted, servirle, adorarle, reconocerle, pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y pedirle también que sane toda dolencia de nuestra vida, Señor, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Haya bendición en los hogares, Señor, en esta hora. Su mano, Señor, nos sea de ayuda, Padre, y nos libre del mal, para que no nos dañe, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Amén. Entonces, aquí tenemos la introducción de la lección, perfeccionando la santidad. La santidad, ya vimos que es que el Señor toma para sí y aparta, y da algunas indicaciones para que nosotros andemos en ella. Y con la dificultad que tenemos de poder servirle a Dios en integridad, es necesario que perfeccionemos la santidad y que perfeccionemos esta comunión con Dios. Y para ello nosotros vamos a introducirnos entonces en la lección de este día. Vamos a ver que desde el principio a Dios le interesa la santidad, la separación del pueblo, que es para Él, porque Él es alguien que le interesa tener un pueblo consagrado para sí. Dice en el capítulo 28 de Éxodo, en el verso 36, tenemos que le está entregando Dios las indicaciones a Moisés cómo habrían de ser las vestiduras de los sacerdotes. Y en el verso 36 del capítulo 28 le dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Un grabado que será un sello, ahí estará firme. Y lo pondrás, dice en el verso 37, y lo pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Entonces lo va a poner ahí en la mitra, y la mitra en la parte delantera. Entonces cuando el sacerdote se presente en algún lugar, lo primero que se le va a ver, esto es santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque este es separado para mí, dice el Señor. Separado, consagrado para mí, consagrado para Dios. Y también vamos a ver en Levíticos, en el capítulo 20 de Levítico, en el verso 26, encontramos que le dice el Señor: habéis pues de serme santos, porque yo, oh Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces ahí les aclara que Él es santo, porque el Señor es santo, 3 veces santo, dice la Escritura: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, luego en 1 de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, nos dice el apóstol: y vosotros sois real sacerdocio, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces es la separación que Dios hace, la santidad. Nos sacó de las tinieblas, el mundo entero está en tinieblas, está en oscuridad, no sirve a Dios, no busca a Dios el mundo. Sus conductas son contrarias a los mandatos divinos. Y entonces, por eso el mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Pero dice Pedro que nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Y dice también Pablo, cuando leíamos, que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, porque si hay tinieblas no hay luz. Y si hay luz, entonces las tinieblas retroceden, porque la luz
eh, da claridad. Y entonces ya no hay tinieblas cuando hay luz. Y la luz es Cristo, y la luz es la palabra de Dios también. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros que caminamos a la luz de la palabra, caminamos en luz, no en tinieblas. Entonces esta es parte de la santidad que el Señor nos ha dado y nos ha dejado y que nos ha demandado para nosotros como pueblo suyo. Y como pueblo del Señor, nosotros también tenemos un conflicto, una lucha entre lo que para cumplir esa santidad, esa consagración, esa búsqueda de Dios, de estar en el espíritu fervoroso, encendido. No apaguéis el espíritu, nos dice la enseñanza, y dice que en 2 Corintios capítulo 3 y verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De modo que donde está el Espíritu del Señor, rompe cadenas, ataduras, y toda situación en la cual no podemos, porque hay debilidad de la carne, porque hay debilidad de nuestra naturaleza humana, para no cumplir, el Espíritu nos da la fuerza. Y Hechos 1:8 le dice el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da el poder servir a Dios. Para servir a Dios sin dificultad, sin temor, sin ataduras, sin yugo. El único yugo que tenemos es con Cristo. Y además, ese yugo es fácil y la carga que nos pone el Señor es ligera, o sea que no es pesada, se puede llevar. Y hay una bendición en ir en el yugo con el Señor, porque eso es que Él va con nosotros y la carga la lleva Él. Él llevó la carga nuestra del pecado, de nuestra frustración de la vida, de nuestra... del poco valor que teníamos como persona, porque Él tomó todo eso y lo clavó en la cruz. Cargó las enfermedades, las frustraciones, las penas, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros éramos malhechores y Él tomó el castigo para librarnos. Entonces todo eso lo hizo el Señor. Y ahora nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos seguir perfeccionando la santidad. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. Y vamos a ver que la iglesia, la congregación, el pueblo de Dios donde nos reunimos, hay un ambiente, una comunión, una bendición de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, en la bendición de estar en la presencia de Dios, cuando estamos en presencia de Dios, hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, hay libertad, hay sanidad, hay milagros. Sin embargo, no siempre nosotros experimentamos esta fuerza, esta potencia. Llegamos a la iglesia y hay situaciones que nos limitan, que no nos dejan entrar en la bendición. ¿Y cuáles serían estas limitantes, estas dificultades? Es que no vamos preparados en el espíritu para reconocer a Dios, que Él tiene dominio de todo. Él tiene toda potestad. Mire, dice Salmos, vamos a leer el Salmo 135. Vamos a ir viendo que esto es una situación en el verso 1 y 2 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová. ¿Dónde están? En la casa del Señor, en el templo.
en los atrios de la casa de nuestro Dios. Está ahí delante del Señor, ahí en el patio, ahí. Alabad al Señor porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Cantad. Y dice también el salmista, mirad, bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. ¿Por qué habla y expresa esto? Porque no estaban alzando sus manos. Y a veces nosotros estamos en el templo y no estamos alzando las manos. No estamos bendiciendo al Señor. No estamos en el espíritu de alabanza. Y tenemos que esperar ahí que haya un hermano que nos entusiasme, que nos anime ahí, coordinando, que podamos, y a veces hasta lo encontramos fome al hermano. Y le echamos la culpa a él, pero el problema no es él, el problema somos nosotros. Dice el Salmo 100, que dice que nosotros debemos entrar, verso 4, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, cuando vamos al templo, nosotros vamos entrando por el patio, ya debiéramos ir con acción de gracia, hoy vamos a dar la oportunidad de acción de gracia y de repente tenemos que esperar un poquito para que se anime, pero debiera haber muchas deseos, inclusive el coordinador debiera decir, ya, nos vamos a dar 3 nada más porque por el tiempo, pero a veces ni siquiera hay para las 3 porque nuestra carne, la lucha, el conflicto que tenemos continuo, es debido a que nosotros no hemos practicado la perfección de la santidad. El pueblo de Dios debe estar siempre dispuesto a bendecir al Señor. Dice el Salmo 22, porque a veces los problemas nos agobian y no nos dejan ver la bendición que hay en estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto quisiéramos, muchos quisieran tal vez estar en nuestro lugar y nosotros no lo notamos? Dice el Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú, Dios, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita entre la alabanza de su pueblo. De modo que cuando nosotros hacemos acciones de gracias, cuando nosotros alzamos nuestras manos, bendecimos al Señor, estamos declarando que somos pueblo consagrado a Dios, pueblo de Dios, y que somos sacerdotes y ministros para ministrar la adoración, el reconocimiento de Dios sobre nuestras vidas. Y esto derriba toda fuerza y dificultad y enfermedad que contra nosotros se levante. Entonces, hay veces en que entramos en el templo y hay un fervor y una fuerza de Dios y nosotros nos perdemos esa bendición porque no entramos en esa percepción de la presencia de Dios, del Espíritu Santo ministrando. ¿Por cuánto ministra? Cuando nosotros le alabamos, porque tú, Señor, habitas en medio de la alabanza de Israel, de tu pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el Señor les dice en el mandato a los israelitas, vosotros me seréis santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo y os he apartado para que seáis míos. Entonces, la manera en que nosotros perfeccionamos esa santidad es reconociendo a Dios, adorando a Dios, disfrutando de la presencia de Dios
disfrutando de la palabra de Dios, de aprender, el hambre de oír palabra de Dios, el deseo de doblar rodillas y clamar delante de Él y poder buscar su presencia. Entonces, todo eso es santidad, porque el sacerdocio es ministración. Y cuando, claro, bien dijimos que este es un mandato que lo hace hacia los sacerdotes y también hacia el pueblo de Israel, pero Pedro también nos aclara, dice que nosotros somos el real sacerdocio, somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas. El mismo proceso que tuvo Israel, lo tuvimos nosotros hoy, la iglesia de Jesús. Somos el pueblo adquirido para Dios. No hay comunión entre las tinieblas y la luz, y la carne y el espíritu tampoco tienen comunión. Hay una lucha entre sí, una resistencia entre uno y otro, y entonces eso es lo que nos limita de poder, que nos permita disfrutar de la bendición de Dios. Dice primera epístola del apóstol San Juan, dice en el capítulo 1, en el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el mensaje es este. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay tinieblas en Dios, porque él es luz. Y si nosotros decimos que andamos en luz y estamos también en la tiniebla, entonces mentimos, porque el Señor nos apartó, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. No podemos tener comunión con las tinieblas. Somos hijos de luz. Y entonces necesitamos hacer la separación entre las tinieblas y la luz. Y estamos en el mundo. No nos vamos a separar del mundo. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, los niños, los jóvenes, y a cumplir labores en el mundo. Pero el mundo conocerá que somos hijos de luz por la conducta, por las enseñanzas que el Señor nos da, por la palabra, por la administración, y porque hay sanidad en nuestra alma. No hay amargura, hay gozo, hay bendición, hay esperanza de Dios en nuestras vidas ante cualquier dificultad. Cuando las cosas se ponen mal, los hijos de Dios debemos ser positivos. El Señor nos librará, el Señor nos ayudará, el Señor nos sanará, el Señor nos hará libres, el Señor derribará toda barrera. Fe por medio del Espíritu en la palabra que ha sido ministrada, que nos ha sido enseñada, porque el mensaje ha sido ministrado para con nosotros. Entonces el mensaje es claro, que nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. Podemos andar en las tinieblas, pero cuando vamos a las tinieblas, ¿qué sucede? Alumbramos porque somos hijos de luz. Entonces, sí, en el capítulo 6 de 2 de Corintios que leíamos, vemos que hay una separación. Capítulo 6, verso 17 y 18, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Esta es la parte de la separación. Nosotros estamos aprendiendo la demanda de Dios para con nosotros, lo que Dios hizo,
Y aquí ahora Él nos demanda, nos demanda que nosotros nos pongamos de este lado de la luz, apartándonos de las tinieblas. Dice Santiago, capítulo 4, el apóstol y Santiago nos dice, capítulo 4 y verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces aquí nos aclara el apóstol que no podemos ser amigos del mundo. Esto no quiere decir que no tengamos amigos en el mundo, porque allá tenemos que ir a predicar a la gente y a los amigos y a los conocidos y a las familias, pero se refiere a no ser amigo de su conducta, de su paganismo, de andar en lo que ellos andan, sino que nosotros andamos en la luz de Cristo, en la palabra, en la enseñanza. Podemos andar allá, y tenemos que ir allá, porque ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si nadie les envía? Dice también. Nosotros estamos enviados al mundo, pero no para ser como el mundo, sino para ser como Cristo nos mandó a hacer. Predicar, enseñar que somos luz y hijos de luz. Entonces no podemos tener amistad con el mundo, con su conducta, con sus formas, con sus creencias. Nosotros, dice San Juan 17, vamos a leer San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 6 en adelante. Vamos a leer. Dice, esto es cuando Jesús ruega por los discípulos, pide por los discípulos al Padre. Dice, he manifestado tu nombre, verso 6 del capítulo 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Vean la aclaración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes están en el mundo? Los discípulos estaban quedando ahí. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, la palabra nos hace distintos, porque el mundo nos ve con rareza y nos desprecian algunos. ¿Por qué? Porque la enseñanza es distinta al mundo, es extraña para ellos, y no la pueden honrar, no la pueden servir, porque no está el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. No nos
saca del mundo, sino que no nos deja en el mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el mal del mundo, sus malas conductas, su mala vida no debe contaminarnos. Nosotros no debemos tener comunión con ellos. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo vamos a perfeccionar nuestra santidad? Por la palabra. Ahora estamos perfeccionando nuestra santidad, estamos aprendiendo la palabra. Santifícalos en tu verdad. La palabra del Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna, le dijeron al Señor. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces tenemos santificación en Dios. Al ser separados, ¿cómo nos separamos del mundo? ¿Cómo nos separamos de las tinieblas? ¿Cómo nos separamos del mundo y de este conflicto que hay entre el mundo y Cristo y la iglesia? Santificándonos por la palabra, estudiando la palabra, oyendo la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios, buscando la comunión de los hermanos, buscando en oración a Dios, estando en el Espíritu, dándole a nuestro ser un crecimiento espiritual para disfrutar de esta comunión, porque el yugo del Señor es fácil y ligera la carga. Esto quiere decir que no es una carga, no puede ser una carga ir a la iglesia, no puede ser un pesar alabar a Dios, no puede ser un esfuerzo cantarle al Señor. Tiene que ser una libertad, una bendición, un gozo, una llenura, una satisfacción, un contentamiento de poder brindarle a Dios alabanza con alegría. Éxodo 17, verso 10 al 13, encontramos un pasaje donde vemos que el pueblo está en una lucha, en un conflicto con Amalek. En el capítulo 17 y verso 10 en adelante vamos a leer. Dice así la palabra. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Esto es en la lucha. Había una lucha ahí. Estaba luchando el pueblo de Amalek contra el pueblo de Israel. Moisés levantaba sus manos y el pueblo vencía, prevalecía. Estaba ganando la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba, porque la lucha agota, hay una lucha espiritual, es la que nosotros tenemos continuamente, a diario. Para ir a la oración, para ir al culto, para ir a las reuniones, a los compromisos que tenemos de la fe en la iglesia. Entonces tenemos una lucha, tenemos que esforzarnos y eso agota espiritualmente. Entonces aquí está Moisés cansado, sus manos se bajan. ¿Y qué pasaba ahí? Prevalecía Amalek, el enemigo, prevalecía contra nosotros. En este caso, si somos nosotros los que estamos siendo derrotados. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado, y hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, aquí encontramos que y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuándo vencieron? Aquí venció Josué con todo el pueblo, alcanzó la victoria. Pero cuando Moisés se sostuvo con las manos en alto. Entonces, aquí vemos que es necesario entonces que haya un trabajo
coordinado, un trabajo de apoyo. Por eso es necesario que estemos juntos ahora a través de esta enseñanza, en la iglesia, en los retiros. Pronto tenemos un retiro varones, tenemos que estar juntos ahí, porque ahí nosotros aunamos fuerza con los líderes, porque a veces esperamos que los líderes hagan todo, a veces esperamos que el pastor haga todo, que la hermana líder haga todo, que el hermano líder haga todo, que la señorita o los jóvenes líderes hagan todo, y nosotros estamos esperando ahí muy cómodamente. Pero cuando sucede eso, el líder se agota, se cansa. Moisés, que era un varón que era consagrado a Dios, que Dios tenía un trato especial con él, aún este varón se cansaba y entonces necesitaba ayuda. ¿Y que encontró? Que Aarón y Hur descubrieron que si le ayudaban a levantar sus manos, el pueblo prevalecía. Entonces, la colaboración de un pueblo, el trabajo mancomunado, unido, hace que el pueblo todo alcance la victoria contra el enemigo. Y el enemigo no puede prevalecer contra nosotros. Entonces, el por qué entrar por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Mirad, bendecid al Señor vosotros, todos los siervos del Señor. Alzad vuestras manos al santuario. Cuando hay dificultad, cuando hay prueba, alzad vuestras manos al santuario, porque el Señor va a enviar fortaleza. El Señor va a enviar victoria, pero debemos bendecir. Recuerde que somos un pueblo que vivimos a la luz de la palabra, nos santificamos en su palabra, somos un pueblo santo, un pueblo distinto, apartado para Dios, un pueblo para que seas un pueblo mío. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos suyos, pueblo adquirido por Dios para su servicio, para su honra, para su gloria. Santidad a Jehová. La santidad no tiene que ver con nosotros, de que nos dé prestigio a nosotros, no tiene nada que ver. Es una expresión de que somos de Dios. Santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es santo, y porque Él lo mandó, y porque Él nos instruye, y porque Él nos fortalece por medio de la enseñanza. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, es tiempo de levantar las manos. Levantad las manos. Hermanos, hermanas, levanten sus manos, adoren, bendigan al Señor, y el Señor les bendecirá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces necesitamos levantar las manos para alcanzar la victoria, porque hay batallas que pelear y el enemigo nos hace guerra difícil. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo, le escribe a Timoteo en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6 y en el verso 8, le dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo
mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién nos va a dar la victoria? Jesús, porque en el mundo nosotros podemos ser engañados por el dinero, por las ganancias, podemos ganar harto dinero y empezamos a irnos en otras cosas. Y no es malo ganar dinero, hermano, no quiero porque el Señor también nos bendice en todo ámbito de la vida. Por eso dice Juan, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todo. Pero ahora que vayamos a ser ricos o no, ¿qué importa? Lo que importa es que dice Pablo que tengamos más bien teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No nos falte nada, el Señor proveerá en todo lo necesario. Y estaremos contentos, estaremos en paz, estaremos gozosos sirviendo al Señor. Y nosotros vamos a huir a huir del mundo y sus costumbres, sus pasiones y sus cosas y sus modas. Nos vamos a sujetar a pelear la buena batalla de la fe y vamos a echar mano de la vida eterna. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Entonces, levante sus manos, adoren, bendiga, busque la presencia del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, siendo guiados por el Espíritu, dice Gálatas, porque necesitamos la instrucción, porque es difícil. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Sí, nos cuesta, pero si somos obedientes, vamos a encontrar la victoria en Jesús. Dice Gálatas 5:16. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero la carne nos está, queremos orar, pero la carne está cansada, le da sueño. Tenemos conflictos ahí, tenemos que pelear la buena batalla, la de la fe. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino más bien, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que apartarnos del mundo y sus pensamientos de que comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, hermano, nosotros viviremos en Cristo si guardamos la bienaventuranza de la palabra. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Esta es la bendición. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está la bendición, la libertad en Cristo. El Señor es el Espíritu, dice Pablo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Necesitamos ser llenos del Espíritu del Señor, porque ahí estaremos verdaderamente libres, y esa libertad del Espíritu nos va a llevar al conocimiento de la verdad, y vamos a poder honrar al Señor siendo guiados por el Espíritu. ¡Aleluya! Estamos perfeccionando la santidad. Santidad a Jehová. Vosotros habéis de serme santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santos. Y os he apartado de las naciones para que seáis míos, dice el Señor. Entonces le pertenecemos, somos de Cristo. Ya para terminar, hermanos, vamos a ir a Tito, en el capítulo 2 de la epístola a Tito, capítulo 2, y en el verso 11-14.
al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque antes leíamos que Jesús dijo, no te ruego por el mundo. Me parece que Dios está olvidándose del mundo. No, no ruega por el mundo porque el mundo no le obedece. Pero dice, porque de tal, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 17. Entonces nosotros tenemos que aclarar eso porque a veces quedan ahí esas confusiones, pero Dios vino por todo el mundo, pero el mundo no le recibió, ni le quiere, ni le busca. Entonces por eso Él no ruega por el mundo, ruega por los que el Señor le dio, por nosotros, por los que recibieron la palabra, la enseñanza. Enseñándonos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, o sea, al mundo entero. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, y ahí está renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio. Nos purificó, nos santificó por su palabra, por su verdad, nos libró de la muerte, de la culpa, del pecado, por la muerte. El inocente por los culpables tomó nuestro lugar y hizo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, enseña estas cosas. Enseña, hermano, estas cosas, hermana, enseñe estas cosas. Esta es la bendición de Dios, apartándonos de la impiedad de la incredulidad, de no buscar a Dios, de no hacer obediente a la palabra, de no creer a las promesas divinas, que Él se fue, pero que no nos dejó solo, está en nosotros. El Espíritu Santo está entre nosotros, nos está fortaleciendo, nos lleva al camino de la verdad, nos lleva por caminos de justicia, nos bendice, nos acompaña, nos fortalece en el día de la prueba. Todo esto es palabra del Señor. Entonces, y ahora sí, ya para terminamos para poder vivir en esta limpieza, la cual a veces se nos hace difíciles, muy difícil. Capítulo 15 de San Juan dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ya estamos limpios, pero debemos perfeccionarnos por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que ya una vez fuimos limpios y uno se baña a la mañana y luego a la tarde se vuelve a bañar porque ya estuvo todo el día y se ensució y se contaminó. Se tiene que volver a bañar. Lo mismo es la palabra. Nosotros no podemos quedarnos así nomás, tenemos que tener práctica de estudiar la palabra, de orar, de tener la comunión, de ir a adorar y bendecir, entrar por sus atrios con alabanza y por sus puertas con acción de gracias. Tenemos que hacerlo para nuestro espíritu se fortalezca, se tome consistencia. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada
podéis hacer. Gloria a Dios. Perfeccionando la santidad. Tenemos que permanecer en Dios, en Cristo, en Jesús, en su Espíritu, en su palabra, en su presencia. Aleluya. Y va a haber sanidad para nosotros, del alma, del cuerpo y del espíritu. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, le damos gracias por esta hora, Señor, que nos brinda la palabra, la enseñanza, por esta bendición, por el Espíritu Santo, Señor, que nos visita en esta hora. Bendiga el hogar, bendiga la vida de los oyentes, cada familia de la congregación, de la iglesia, de la hermandad. Sea nutrido de fe en esta hora, de fuerza, para ser sano, para ser fortalecido, para ser liberado, Señor, de la cautividad del pecado y de toda contaminación de carne y de espíritu, para servir al Cristo vivo en gozo y en libertad, Señor, porque usted es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y yo quiero que esté en mi vida el Espíritu Santo, para que en mi vida haya libertad, y en la vida de nuestros hermanos haya libertad, y en la vida de todos los creyentes haya sanidad, y en esta hora reciban milagros y bendición por la palabra que hemos recibido, Señor. Le damos gracias por esta enseñanza y pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Que Jesucristo, el Señor, les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.